Muchas gracias, Padre Celestial. Gracias por este momento que nos permite para estar buscando tu rostro, buscando tu presencia, buscando tu conocimiento que está contenida en la palabra de Dios. Les habla su hermano y amigo en Cristo Jesús, Julio César Castro, una vez más aquí con el mismo fin. No hay otro interés, no hay otro propósito, sino el que avancemos espiritualmente, escudriñemos la palabra de Dios, aprendamos de ella y nos enrutemos hacia la eternidad, porque esto es lo que Dios quiere que hagamos. Muy bien. Hoy nos corresponde leer el libro de Lucas, capítulo 6, y nos dice así la palabra de Dios. Aconteció que un día de reposo, que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían, restregándolas con las manos, y algunos de los fariseos les dijeron: ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Respondiendo Jesús les dijo: ¿ni aun en esto habéis leído lo que hizo David cuando tuvo hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios, es decir, en el templo, verdad? Y tomó los panes de la preposición, de los cuales no es lícito comer, sino solo a los sacerdotes, y comió y dio también a los que estaban con él. Y les decía: el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. O sea, refiriéndose a él. El Hijo del Hombre es el mismo, o sea, el mismo Jesús. Entonces, vemos aquí, vamos a desmenuzar un poquito. Vemos aquí cómo Jesús, Yeshua, le da relevancia a la vida. Le da eh, mayor importancia a la vida misma que un ritual, que una ceremonia. Ahora, estas cosas las decían ellos sin fundamento. ¿Por qué? Porque ellos, este asunto de comer o dejar de hacer justicia en los días de reposo, le daban más relevancia que la vida de una persona. O sea, la justicia la pasaban por alto, solamente por cumplir una ceremonia, un ritual, y hacer de ellos como un medio para decir que si lo cumplían, entonces ellos tenían derecho y estaban en paz con Dios, pasando por alto la justicia aquí en la tierra. Pero mire que la palabra de Dios dice en el libro de Deuteronomio, capítulo 23, versículo 24, 25, que si era lícito porque en los sembrados, sea de una viña o sea o de trigo, en este tipo de cultivos era permitido que el que pasase por allí podía tomar para satisfacer su necesidad, pero no podía lógicamente llenar cestas y coger la siembra para él, solamente para saciar la fatiga, por decirlo así. Es decir, que este acto que iban haciendo los discípulos estaba contemplado en la palabra de Dios, pero como a ellos no les interesaba la palabra de Dios, ellos lo que les interesaba era sacar a Jesucristo del ámbito eclesiástico, del ámbito religioso. Ellos no querían a Jesús porque Jesús los confrontaba con sus mentiras, con sus mandamientos de hombre. Jesús nunca contradijo la palabra de Dios, la ley de Dios, es decir, la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia, nunca los contradijo. Él siempre iba en contra a los mandamientos de hombre, a todos esos argumentos, esas costumbres, a ese compendio de libros que tenían escritos que, como cosas humanas. ¿Para qué? Para hacerle carga pesada a los creyentes. Seguimos avanzando. Y dice, verso 6, aconteció también otro día de reposo,
que él entró en la sinagoga y enseñaba, y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Y le acechaban los escribas y los fariseos, otra vez estaban allí, para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Mas él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre, porque Jesús es Dios, ya, el único que conoce los pensamientos es Dios, ¿verdad? Y dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y él levantándose se puso en pie. Entonces Jesús les dijo, os preguntaré una cosa, ¿es lícito en día de reposo hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Mirándolo a todos alrededor, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. O sea, era un celo religioso que tenían, porque ellos vivían empiñados con la política romana de aquel tiempo. Y ellos tenían sus ingresos y ellos tenían su prebenda, sus beneficios por estar ahí. Ellos pensaban que Jesús, ¿será que les venía a quitar, a robar el negocio que tenían ellos? Ellos pensarían que Jesús seguro que iba a erradicar su fe, iba a establecer la de él de manera autoritaria e iba a quedar como el primero en cuanto a la parte de las relaciones políticos, religiosos y lo demás. Pero Jesús no venía nada de eso. Jesús lo tenía claro que él tenía que ir a la cruz. Ya. Y ellos no, ellos pensaban era en ellos mismos. A ellos no les interesaba cumplir la palabra de Dios. A ellos no les interesaba cumplir la justicia, hacer el bien, dar vida. No, a ellos no les interesaba nada de eso. A ellos les interesaba era su cuento que tenían con la religión y sus intereses personales que tenían en aquel momento. Eso era lo que les interesaba. Por eso es que no decían, bueno, Dios, tú tienes la razón, estás dándole prioridad a la vida, le estás dando prioridad a la justicia, le estás dando prioridad al bien, tienes la razón, vamos a ponernos de tu lado. No, a ellos les interesaban era ser ellos los protagonistas, ser ellos los dueños del chuzo, ser ellos. Jesús no venía a nada de eso. Jesús no venía a pegarse a nada. Jesús no venía con intereses económicos. Jesús no venía con intereses políticos. Jesús no venía con... El interés de Jesús era llevar al hombre al arrepentimiento para que el ser humano se volviera a Dios, cambiara su mal proceder y entrara en comunión con el Padre y volver al origen, a una buena relación con Dios, con el Creador. Esa es y sigue siendo la finalidad de Jesús. Esa sigue siendo la finalidad de Jesús. Por eso es que Jesús no le temblaba decirle la verdad al que fuera, porque él no vino a caerle bien a una sociedad, y menos a la sociedad que se iba en pos del pecado y la maldad. Él fue a confrontar y a decir cuál era la solución, porque viene a futuro un dictamen, o la vida o la muerte. Entonces, pero Cristo es la solución, Cristo es la redención, que en Cristo tenemos vida, en Cristo está la oportunidad de cambiar nuestro estilo de vida y llevar un estilo que le agrade a Él. En esto consiste el Evangelio de Jesús. Lógicamente a ellos no les interesaba nada de eso. A ellos lo que les interesaban solamente sus cosas personales, estar bien económicamente, políticamente, socialmente, bien relacionados. A ellos no les interesaba hacer justicia con ninguno. A ellos no les interesaba nada de eso. Entonces, pues desafortunadamente, hoy en día mucha gente también anda así, que no han entendido el propósito, el llamado de Dios, o no aceptaron el llamado de Dios y están haciendo su propia voluntad con supuestamente las cosas que
que están relacionadas con Dios. Entonces, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Pues estos pasajes sirven para mirar desde un principio, de un punto de vista, la posición de Jesús frente a la sociedad. Para que entendamos que Jesús no vino aquí a empiñarse con la política, no vino a agradar a aquel personaje que vino a hacer corrupción, no vino a eso. Él fue a establecer un reino. El reino, por eso decía, el evangelio de Jesús y de Juan el Bautista era: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Ya? Y ya está al borde de todo. Y tienen que volverse al principio. Ese es el evangelio de Jesús. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Y vamos a decirle: Señor, si yo no tenía bien claro cómo eran las cosas tuyas y pensé que las cosas tuyas se podían manejar de la misma manera como se manejan las cosas corruptas de la política, yo estaba equivocado y te digo perdón. Perdóname, Señor. Vamos a orar. Padre, te doy gracias, Señor, por todo lo que haces. Pido perdón por mi vida, por mi familia. Perdona, Señor, si no tenía clara las cosas contigo, las cosas del reino. Perdóname, Cristo bendito, porque tú siempre nos muestras el camino y nos dices que más vale la vida y más vale hacer el bien y la justicia que muchas cosas que no son lo que realmente Dios quiere. Perdónanos, Dios, perdónanos, aléjanos del mal, líbranos, Señor, ayúdanos para alejarnos del mal. Ayúdanos, Dios, ayúdanos para alejarnos de la corrupción, para alejarnos de esas personas que viven llenas de avaricia, llenas de amor a la plata, al dinero, de ese egoísmo, de esa hambre de poder. Ayúdanos, Señor, para alejarnos de esas personas que quieren influenciarnos con sus pensamientos a nosotros. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Reprendo toda fuente del mal. Reprendo todo espíritu de inmundicia, de oscuridad. Reprendo todo eso. Reprendo todo eso que con engaño y mentiras tira a jalarme y a alejarme de Dios. Yo reprendo todo eso en el nombre de Cristo Jesús. Se va, fuera, fuera, se va, fuera, 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 fuera. Todo ese robo, se va, fuera toda esa mentira, esa lisonja. Se va, fuera en el nombre de Cristo Jesús. Se va, fuera, fuera de mis contornos, fuera de mi vida, fuera, vamos, métase en la oración. Fuera en el nombre de Cristo Jesús. Se va todo ese engaño, ese parlamento con el fin de aprovecharse de las personas, de sustraerle de su trabajo y de su fruto. Se va en el nombre de Cristo Jesús. Lo reprendo en el nombre de Cristo Jesús. Todo pensamiento equivocado que me lleva y me tiende hacia el mal, se aleja de mí, se aleja en el nombre de Cristo Jesús. Y me agarro de ti, me agarro del amor, de la paz, me agarro de la sinceridad. Tomo la sinceridad, tomo la honestidad, le apuesto a la lealtad, le apuesto al bien, a la justicia, al prójimo, porque yo algún día voy a dar cuenta a Dios. En el nombre de Cristo Jesús, así yo me declaro hijo tuyo. Dígalo usted también, diga hija tuya. En el caso de una mujer, dígalo hija. Hijo, que te honramos con nuestros actos también y pensamientos. En el nombre de Cristo. Amén. Amén.